Muy buenos días, aquí estamos con don Carlos Camacho Córdoba. Él es contador público y experto en derecho tributario del Grupo Camacho Internacional y nos viene a ayudar hoy con todas las dudas que quedan y todas las preguntas que tiene todo el mundo allá un poco menos de 3 semanas de que empiece el impuesto sobre el valor agregado. Entonces, no sé, don Carlos, empecemos tal vez un poco hablando en general. Nos vamos a despertar el 1 de julio. ¿Y qué va a haber cambiado? ¿Qué es diferente? Bueno, yo creo que todo. Creo que todo, a pesar de que algunos pueden darse cuenta o no del cambio, lo cierto es que el primer efecto que vamos a ver los costarricenses es precisamente un cambio en el sistema de precios. Okay. Vamos a sentir que los precios subieron. Y esto es el primer síntoma del que se va a percatar todo costarricense, sepa que hay o no una reforma tributaria. Okay. Y es que la consecuencia de la entrada en vigencia de la ley del impuesto de valor agregado tiene de inmediato un efecto bolsillo, un efecto en el sistema general de precios que nos vamos a dar cuenta todos, sepamos o no sepamos, de impuestos y seamos o no obligados tributarios a los aspectos de carácter formal, de declarar, de pagar de una manera directa el impuesto a la agregada. En términos generales, digamos, ya estamos pagando el 13% sobre casi todos los bienes y sobre algunos servicios. ¿Qué es, digamos, qué diría usted que tal vez es algo como que se debe tomar la gente en cuenta de qué les va a cambiar, en qué les va a afectar, como que a una persona normal, qué van a ser los gastos que va a haber que le suban? Bueno, en realidad quizá la manera más sencilla de entender el asunto del IVA tiene que ver con algo que nosotros hemos denominado en la firma como la regla de las 4 letras. Okay. Si yo quiero estar seguro de si algo está grabado o no, ajá, tengo que entender que todo, la regla de las 4 letras, todo está grabado. Todo está grabado. Excepto si hay una excepción expresa en la ley. Y entonces esto a lo que nos lleva es que decías, algunos servicios están grabados con el impuesto general sobre las ventas, y eso es así, son los que están en el artículo 1 de la ley del impuesto de ventas, que muere el día 30 de junio, uh-huh, y amanecemos con la ley del IVA, a donde todos los servicios están grabados, excepto aquellos, ya sea que tienen una tarifa reducida, porque la tarifa general es del 13%, uh-huh, o que simplemente están exentos de manera expresa en la ley, en particular en el artículo 8 de la ley del impuesto a valor agregado. Okay. Yo, digamos, he visto por redes, he visto por WhatsApp que está circulando como diferentes infográficos y diferentes como noticias anunciando los cambios principales, y pensé que podíamos hablar un poco como de, y no es por ser malicioso, hay mucha confusión y hay mucho lugar a donde equivocarse en la tarifa y cuál tarifa aplicarle a diferentes bienes. Entonces no estoy diciendo que se haga con ninguna mala intención, pero sí hay mucha desinformación y muchas dudas. Sí. Creo que la parte más dura de este proceso de transición, que yo creo que va a ser un proceso de transición largo, okay, para que la entrada en vigor sea efectiva, es precisamente la falta de difusión que hubo durante todos estos 6 meses por parte de la Administración Tributaria. Okay. Es cierto, se ha intensificado una campaña de difusión bastante gráfica, sin embargo bastante parca en cuanto a las cosas concretas, específicas, y de alguna forma esa desinformación, uh-huh, ha hecho que surjan una serie de fuentes, uh-huh, algunas fuentes bastante serias, uh-huh, otras fuentes un poco menos informadas o menos técnicamente solventes, y esto hace que si nosotros leemos diversas fuentes, la tendencia humana, porque esto es simplemente tendencia humana, es a ubicarme con la fuente que más me convenga. Uh-huh. Y por supuesto que esta tendencia humana puede tener consecuencias legales indeseables. ¿Por qué? Porque si yo tengo 2 opciones, uh-huh, tributar 0, tributar 4, tributar 13, por supuesto que escogeré la que me dé menos, y será 0. Sí. Entonces, el asunto es ver cuál es la fuente legal, uh-huh, que tiene
esta información, porque de otra manera podemos estar cayendo en el equívoco de irnos simplemente por la norma de conveniencia o la norma difundida de conveniencia, que no necesariamente tiene que ver ni con la ley ni con el reglamento. Recordemos que el reglamento es de reciente publicación. Sí. El reglamento se supone, el martes, se supone el reglamento debe de ser el medio para aclarar el cómo y no para cambiar los qué. La ley está hecha desde el mes de diciembre, está promovida desde el mes de diciembre y es la que debe definir y la que definía la mayor parte de los qué. Ciertamente la ley hace una referencia múltiple al reglamento que se iba a publicar. Uno habría ambicionado que la administración hubiera tenido los reglamentos a tiempo. Me parece que es precipitado tenerlos tan tarde. Incluso imagínense que hoy el impuesto sobre la renta todavía no ha sido publicado, por lo menos antes de empezar la sesión de Face Life. Entonces, esto provoca mucha inseguridad jurídica y por otra parte provoca muchísima información de carácter apócrifo. Entonces hay quienes saben, hay quienes adivinan, hay quienes intuyen y hay quienes simplemente generan muchos mitos y quizá respecto de esos mitos deberíamos abordar para claridad del consumidor cotidiano qué cosas sí realmente van a ocurrir y qué cosas no deberíamos de esperar que ocurran. Esta tal vez es una pregunta de interés personal, pero yo sé que ha habido muchas dudas. Ahora en julio me van a cobrar un 13% más por el gimnasio. Bueno, el tema del gimnasio es un tema que realmente tiene una importante matización. Y es que el gimnasio puede ser visto como un servicio general y como tal estaría sujeto al 13%. Sin embargo, en las definiciones de la tarifa reducida respecto de los servicios de salud, hablamos de un concepto que la propia Organización Mundial de la Salud establece, que es la promoción de la salud humana. Y la promoción de la salud humana no puede ser entendida de cualquier manera, porque básicamente la Ley General de Administración Pública establece que cuando haya términos en la ley o en los reglamentos, que sean términos, ya sea atinentes a la ciencia, a la técnica o a cualquier denominación de disciplina, debe de entenderse conforme la definición de esa disciplina. Por tanto, aquí no podemos entender promoción humana como cualquier cosa, sino que tenemos de salud humana como cualquier cosa, sino que tenemos que irnos a cuál es la fuente principal para definir que es la promoción de la salud humana, y esta es la Organización Mundial de la Salud. Cuando leemos la definición que hace la Organización Mundial de la Salud, entendería yo, y ese es un criterio personal, que creo que es sustentado en esta interpretación que le he compartido, que básicamente los actos de carácter preventivo en materia de salud son susceptibles de entenderse como la promoción de la salud humana y por tanto los gimnasios deberían de caer dentro de la tarifa reducida. La tesis de otros es que es un servicio puro y duro, que es una tesis también sustentable si el término que se utilizaba en el reglamento no hubiera sido este término preciso que sí tiene una definición concreta en la Organización Mundial de la Salud. En conclusión, no sabemos. Me parece que debería ser 4, pero puede llegar la administración a aplicar el 13. Es algo que me imagino que tocará hasta tal vez un pleito. Bueno, desgraciadamente, ante la duda, lo que nosotros recomendamos siempre es aplicar la mayor de las tarifas. ¿Por qué? Porque lo que es cierto es que tributación nunca le va a venir a usted a reclamar que cobró más impuestos. Desgraciadamente, esto solamente va en contra de los intereses del consumidor, porque el consumidor final, que tiene esta potencial duda, podría decir, ¿y por qué me cobran la más alta? Bueno, hay que entender que ante la duda, básicamente el consumidor final tendría que sufrir la mayor tributación para que el prestador del servicio no se haga responsable de lo no cobrado por el impuesto de valor agregado. Yo, digamos, otra duda que vemos muchísimo es acerca de la tarjeta de crédito. Y si uno va a viajar, si uno va a cualquier país,
afuera de Costa Rica y compra cualquier cosa, una hamburguesa, paga un taxi o cualquier servicio, cualquier bien afuera, le van a cobrar el 13% solo por hacerlo por tarjeta. Sí, aquí tenemos un asunto que creo que lo van a resolver principalmente los emisores de medios de pago como las tarjetas de débito y crédito, y es precisamente que es identificable cuando una transacción está ocurriendo dentro y cuando una transacción está ocurriendo fuera del país. Para un pago normal. Existen códigos dentro de la identificación de los comercios por país que van a decirle al pagador por medio de la tarjeta si esto se está llevando a cabo en Costa Rica o fuera de Costa Rica. La ley del IVA establece claramente que el impuesto grava todas las transacciones de bienes y de servicios que ocurran en el territorio nacional de Costa Rica. Y esto implica tanto aquellas que son prestadas en Costa Rica como las que son recibidas en Costa Rica por proveedores internacionales, aspecto que es uno de las lagunas que todavía está por llenarse, que es el tema de los servicios transfronterizos, que está pendiente de ser resuelto, como muchas otras cosas han quedado pendientes, ¿verdad? Entonces, a pesar de que tenemos un reglamento desde el martes, todavía este reglamento hace una serie de aspectos de delegación impropia a otras resoluciones. ¿Y por qué le llamo una delegación impropia? Porque cuando la ley le dice al reglamento que él tiene que resolver, no es propio desde el punto de vista legal que el reglamento diga que lo resolverá otro, por ejemplo, una resolución de la administración tributaria. Es en ese sentido que esta delegación se entiende como una delegación impropia y podría llegar a ser incluso cuestionada de legalidad. Con respecto a las tarjetas, entonces... No debería de haber un IVA por los consumos fuera de Costa Rica. O sea, si los hay, son un error en el procesamiento del medio de pago. Y lo que sabemos es que falta que Hacienda saque una lista. Para todo lo que son los servicios transfronterizos, Hacienda tiene que sacar una lista de cuáles van a ser los servicios transfronterizos que van a estar y cuáles van a ser los medios para que estos tributen, y básicamente basado en esa lista, que no será la única lista, valga decir que el reglamento se dedicó a crear un múltiplo de listas diversas que nos hacen tener como agentes económicos que estar revisando diversidad de listas, saber si alguien en particular tiene derecho, por ejemplo, de una adquisición de un bien o de un servicio sin que tenga yo el deber de cobrarle un impuesto de valor agregado. Entonces, esta multiplicidad de listas hacen un poco más complejo el cumplimiento tributario, a donde lo más destacable es que tanto los grandes como los pequeños tenemos los mismos deberes. Al tener este mismo deber, personas que tienen organizaciones completas que pueden darle un servicio especializado, hasta las personas que tienen un servicio muy simple, lo que estamos es haciendo una regla de alto nivel de desventaja para la persona que tiene menos recursos para enfrentar la obligación tributaria. Y no paran las dudas. Aquí le voy a hacer algunas de las que nos están llegando por redes. Mucho gusto. ¿Qué se debe hacer en el día a día y en el mes a mes en cuanto a reportes de Hacienda, en cuanto a pagos, en cuanto a eso que usted viene hablando de todo ese cumplimiento? Y eso va a ser una respuesta diferente para diferentes, ¿verdad?, tipos de trabajos y empresas. Pero, digamos, tal vez empecemos con... yo soy una profesional, digamos, soy periodista, pero estoy por servicios profesionales, entonces yo, digamos, para alguien como por servicios profesionales, ¿qué son esas obligaciones mes a mes? Sí, en realidad más bien aquí se sintetiza bastante, porque la obligación es la misma para todos. Pero al ser la misma para todos es precisamente a donde se me da esta asimetría, ¿verdad? Porque es distinto que una empresa tenga una obligación como la de declarar todos los meses antes del día 15 o el día 15 inclusive, del mes siguiente, y pagar el impuesto recolectado o cobrado o facturado el mes anterior,
Y otra cosa es que una persona física que tenga una mínima organización personal tenga la misma obligación, pero todos, no importa su tamaño, estamos obligados exactamente a lo mismo, presentar una declaración del impuesto de valor agregado si es que somos prestadores de servicios o vendedores de bienes. En las exclusiones obviamente están las relaciones de carácter laboral, es decir, los asalariados no tendrán que presentar esta declaración, pero todos los ingresos extra que obtenga una persona asalariada, por ejemplo, servicios profesionales, servicios personales, inclusive algo a lo que se le ha prestado muy poca atención, como lo son las artes, los oficios, los servicios de los que menos se ha hablado. Pensemos en el carpintero, en el albañil, en el jardinero, en las personas que están... ¿El lavacarros, todas las personas que presten servicios tienen una obligación, primero, de cobrar el IVA y segundo, de presentar su declaración, pagar el impuesto el día 15 del mes siguiente a la liquidación del impuesto. Y todo esto a partir del 1 de julio, y el nivel de información o de desinformación en la calle es tan grande que lo que prevemos es un alto nivel de incumplimiento que, si bien es cierto, obedece a la falta de información, también es cierto que no podemos alegar ignorancia de la ley. Otro ejemplo que he visto muchas dudas, digamos, entonces los asalariados, si usted solo es asalariado, no se preocupe del mes a mes. Preocúpese del impuesto al trabajo personal dependiente porque le van a subir, dependiendo de su nivel de ingreso, la tarifa del impuesto sobre la renta también subió a partir del 1 de julio. Pero eso es a partir de los 2 millones, ¿verdad? A partir de los 2 millones cambia, para 2 millones para abajo nos mantenemos igual. Más o menos igual. Sí. Más o menos igual. Sí. Entonces, para un asalariado común no hay mucho cambio en ese sentido. Para servicios profesionales, entonces, digamos, siguiendo con mi ejemplo, yo si pago gasolina, ¿de algo me sirve pedir esa factura? Vamos a ver, el deber de todos nosotros es solicitar el comprobante. Aunque sea asalariado y no le sirva de nada, debería porque pedirlo. Porque además tenemos un deber de asegurarnos, de asegurarnos que no haya evasión. ¿Okay? Sí. Entonces la manera en que nosotros contribuimos a aquello es solicitando siempre el comprobante. Segundo, ¿de qué le va a servir a usted como asalariado? De nada. Porque no hay ningún derecho de deducción por los gastos en que usted incurra siendo un asalariado. Tampoco lo habría para efectos del IVA en el caso concreto de la gasolina, porque la gasolina, los combustibles en general, están dentro de las no sujeciones al impuesto de valor agregado. Y esto parece bueno, excepto cuando uno entiende que en realidad esto fue un error del legislador. Y fue un error del legislador porque esto lo que hace es que Recope, cuando paga IVA por todos los bienes y servicios que adquiere, resulta que lo que va a tener es un aumento en su base de costo de operación, y cada vez que Recope tiene un aumento en la base de costo de operación, usted y yo y todos los que manejamos algún motorizado tenemos que pagarlo por vía de aumento en los precios de los combustibles. Entonces, uno de los efectos de que quede no sujeto el combustible al impuesto de valor agregado, aunque parece una buena noticia, es realmente desde el punto de vista económico una mala noticia, porque no lo puedo decir. A la vuelta de la esquina, primero no me lo puedo deducir y segundo vamos a tener un incremento generalizado en los precios de los combustibles. Hay, digamos, ¿qué podría deducir? ¿Qué facturas, digamos, voy a pedir todas las facturas electrónicas, muy claro, pero cuáles de verdad me sirve como profesional, pedir como profesional? Como profesional, lo que tenga que ver con el uso y la incorporación para la prestación de los servicios por los cuales usted está cobrando IVA. Entonces, usted va a tener que distinguir de todos los gastos en que incurre aquellos que tienen que ver con la prestación de su servicio como periodista y dejar solamente a los efectos del impuesto sobre la renta los que no tienen que ver con la generación de impuesto de valor agregado, pero que sí podrían tener que ver con otras generaciones de renta activa, ¿verdad? Entonces, esto tenemos que llevarlo de una manera muy ordenada. Esto nos va a poner a todos a tener que llevar una contabilidad, aunque sea muy básica, cosa que no era costumbre en los prestadores de servicios, y por tanto debemos de tener en cuenta que estas son nuevas obligaciones que resultan de la entrada en vigor del IVA. A ver, respondamos algunas otras preguntas.
el transporte internacional terrestre debe pagar IVA porque no he podido encontrar nada sobre este servicio. Transporte terrestre en general va a pagar IVA sobre el recorrido que haga dentro del territorio nacional, Exacto. sea un transporte solamente dentro del territorio o uno que tenga como destino otro país. Si tiene como destino otro país, se tomará de la tarifa total la proporción correspondiente a los kilómetros que va a recorrer en el territorio nacional costarricense y por esa proporción va a pagar el impuesto de valor agregado a una tarifa general del 13%. Ok. En el reglamento se dice que las actividades deportivas no están consideradas parte de la educación. ¿Los profesores de educación física estarían entonces grabados al 2% o al 13%? Vamos a ver, los profesionales en general Sí. tenemos que cobrar el 13%. Entonces, el profesor que no está enrolado en la seguridad social, por tanto no es un asalariado, tendrá que cobrar el impuesto de valor agregado sobre la tarifa del 13%. Entonces, digamos, para una persona normal, esto significa, digamos, bueno, también no normal, pero para un padre de familia que, digamos, tenga los chiquitos en clase, puede ser de música, o puede ser de fútbol, o puede ser de, ya ni sé a qué meten los chiquitos, ¿verdad? De mandarín, ahora lo meten a veces. Así es. ¿Todos esos servicios, ejemplos? Bueno, toda la educación que no esté dentro de la currícula regulada por el Ministerio de Educación Pública tiene la tarifa reducida de educación. Okay. Entonces, esa es precisamente la aclaración que hace el reglamento. Okay. El reglamento distingue la educación que está regulada de la educación que no está regulada. Claro. Entonces, la que está fuera de currícula, todo lo que son clases especiales, todo lo que tiene que ver con servicios de clubes y toda esta organización que hay, digamos, complementaria de la educación curricular, va a tener sujeción al IVA, a la tarifa reducida. Por ejemplo, otra cosa que tienen que pagar muchas veces los padres para la educación de sus hijos es el transporte de sus hijos hacia, la buseta hacia del y colegio. desde el colegio. Eso está grabado al 13. Okay. Entonces, todo esto va incrementando el efecto bolsillo que tiene la puesta en marcha del impuesto de valor agregado. Ok, sí, claro. Eso significa, digamos, si yo llevo clases de yoga, le tengo que pedir a la profesora una factura electrónica, que me cobre IVA. Usted no le va a pedir que le cobre IVA, ella tiene la obligación de hacerlo. Ella tiene la obligación Entonces, de hacerlo. en realidad no es a petición del cliente, es obligación de cada uno de nosotros, claro, como contribuyentes. Y la pregunta que siempre la gente se hace es, y bueno, ¿qué pasa si no cobro el IVA? Bueno, la administración tributaria va a poder llegar a determinar a través de procesos relativamente sencillos, ya sea intensivos o extensivos de fiscalización, que aquel que es un profesor de yoga, por ejemplo, tiene unos depósitos en su cuenta de X número de unidades monetarias que no coinciden con una facturación. Y por tanto, al no coincidir con una facturación, eventualmente no ha cobrado el impuesto, y si no coinciden con factura y con impuesto pagado por valor agregado, evidentemente puede detectar que hay una omisión en el deber de haber cobrado el IVA. Y por supuesto, una cosa que hay que recalcar es que el IVA tiene tanto una potencia recaudatoria muy importante desde el punto de vista de flujo de dinero, pero también tiene una potencia recaudatoria indirecta a través de la información que le genera tributación por razón del impuesto sobre la renta. Entonces vamos a ver cambios en los usos y costumbres de tributar no solo de manera mensual, sino la tributación anual. No sé si podemos poner tal vez un ejemplo con números así como generales. Digamos que yo en un mes facturé en servicios profesionales, o normalmente facturo 100 mil, digamos, 100 mil. Entonces, y estoy acostumbrada, todos los meses vendo 100 mil en servicios profesionales. Entonces, llego no el 1 de julio, antes del 15 de agosto, digamos, ¿qué tengo que hacer? Bueno, las facturas que usted emitió del 1 de julio al 31 de julio suman 100 mil,
usted debió de haber cobrado, si está en tarifa general, el 13%. Entonces, cuando pongo la factura electrónica, de una vez, cada factura electrónica tiene que ir emitida a través del sistema nuevo de facturación electrónica. Que no conocemos. Sí, lo conocemos. La versión existe, la versión 4.3 de facturación electrónica. Aún no es definitiva, pero ya se conoce cuáles son los términos y condiciones de esta. Y básicamente esta factura electrónica va a tener que irse emitiendo caso a caso con el 13%. Eso sumará 13.000 unidades monetarias, que fueron el 13% de los 100.000 que usted facturó durante el mes. Entonces, digamos, si a mí normalmente en un mes me facturan los 100.000 que cobro de servicios, ese mes más bien voy a creer que facturé 113. En mi cuenta se va a ver reflejado como que gané más. Ese es un riesgo muy importante, y qué dicha que lo mencionas, Cristín, porque en realidad el riesgo más importante es creer que uno tiene más dinero. Exacto. Cuando en realidad lo que tiene es el mismo dinero y más responsabilidad. Porque si yo me consumo esos 13.000 adicionales que parecen que me enriquecieron tanto más, en realidad tengo un problema que enfrentar el día 15 del mes siguiente, cuando tenga que pagar el impuesto de valor agregado a la administración tributaria. Esto es un efecto de carácter ilusorio, al cual hay que tenerle muchísimo respeto, y la recomendación práctica para todas las personas físicas o jurídicas es separar el valor de los impuestos que han cobrado, para que el impuesto cobrado no forme parte ni siquiera de lo que considere como disponible para gastar. También es importante decir que el IVA grava y obliga a pagar el impuesto, aún en los casos en que usted no haya cobrado. Usted le factura a un cliente suyo, el cliente suyo usted le factura el día 31 de julio, le va a pagar probablemente el 31 de agosto, el 15 de agosto usted tiene la obligación de pagar el IVA sobre la factura emitida, aunque el cliente no se la haya pagado. Entonces, aquí tenemos una situación a donde tenemos que financiar el IVA de nuestros clientes. Entonces, esto es algo que tenemos que tener claro todos, porque tiene un efecto bolsillo muy importante. Entonces, digamos, siguiendo con ese ejemplo sencillo de una persona mes a mes que está facturando 100.000, entonces me van a depositar 113. O sea, yo le facturé y la persona me tiene que pagar ahora. 13.000 unidades monetarias más ricas. Y después, digamos, me lo depositan durante julio, y yo tengo que tener consciente que esos 13.000 los tengo que pagar antes del 15 de agosto. Así los pago por una transferencia. Así es. Ok. Entonces, a ver qué más preguntas han llegado. Los servicios públicos comerciales de pymes debidamente inscritas ante el MEIC están sujetas al IVA, o hay tarifas diferenciadas al respecto. Los servicios públicos van a tarifa general. Y recordemos que en servicios públicos solamente tenemos unas exenciones que se refieren a los consumos y no a las condiciones personales del consumidor. Entonces, si alguien consume menos de 280 kilovatios hora por mes, o consume menos de 30 metros cúbicos de agua por mes, básicamente no tiene que pagar IVA. Pero eso es, sea pyme, sea gran empresa, sea una persona, sea uso residencial o comercial. El caso de las pyme tiene que ver con el tema de la aplicación de una tarifa reducida y de una exención en cuanto a lo que se refiere a los alquileres. El alquiler de un local comercial de una pyme va a estar exento si es menor a 660.000 colones, que es 1.5 veces el salario base, y igual que el alquiler residencial. El alquiler residencial también está exento hasta que llega a ese tope. A partir del momento en que excede ese monto, tanto el alquiler residencial como la de pyme tendrán que tributar por el total. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, me están diciendo, porque se va a cortar la cámara. Entonces vamos a ver unas preguntas más después del corte.